Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las novedades del mundo del entretenimiento. Hoy tengo una pregunta que estoy segura que ha estado rondando la cabeza de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca la carrera de nuestro carismático actor turco Can Yaman. Y es que la expectación está por las nubes. Estamos hablando de la nueva versión de una de las leyendas más icónicas de la literatura y el cine, Sandokan. Si han oído bien, el tigre de Malasia está de vuelta. Y la pregunta del millón es, ¿quién será el inseparable compañero de aventuras de Can Yaman en esta épica producción? ¿Quién le dará vida a Yanez de Gomera, el leal amigo y primer oficial de Sandokan? Si están tan ansiosos como yo por descubrirlo, quédense conmigo, porque en este vídeo vamos a desvelar este misterio. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que aprieten ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Ser parte de nuestra comunidad es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. La expectativa que rodea a la nueva serie de Sandokan es, sin duda, monumental. Cuando se anunció que Can Yaman, con su porte imponente y su innegable carisma, tomaría el manto del legendario pirata, las redes sociales explotaron. Yaman ha demostrado su talento en producciones turcas que han conquistado el mundo, y esta incursión en un clásico de la aventura, además en una coproducción internacional, promete ser un antes y un después en su carrera. Pero Sandokan no es solo. La figura de Yanez de Gomera es fundamental para la historia. Es el brazo derecho o el confidente, el hermano de armas de Sandokan. La química entre ambos personajes es crucial para que la serie funcione y para que el espectador se sumerja de lleno en el mundo de piratas, traiciones y romances que define a esta saga. Y es ahí donde entra la gran incógnita: ¿quién será el actor que logre estar a la altura del desafío de acompañar a Can Yaman en este viaje? Hemos visto cómo en las adaptaciones anteriores, Yanez ha sido interpretado por actores que han dejado su huella. Recordemos a Remo De Angelis en la versión italiana de 1976, que se convirtió en un referente para muchos. La dinámica entre él y Kabir Bedi como Sandokan era palpable, una amistad forjada en el fragor de la batalla y en la lealtad inquebrantable. Luego vino la película de 2015, donde el papel fue asumido por otros talentos. Pero ahora, con Can Yaman al frente, la vara está aún más alta. Se necesita a alguien que no solo tenga la presencia escénica necesaria, sino que también pueda construir una relación creíble y emotiva con Yaman. Alguien que pueda ser tanto el pícaro compañero de aventuras como el consejero prudente cuando la situación lo requiera. Y precisamente sobre la elección de este actor es donde se ha centrado toda la atención. Los rumores han volado, las especulaciones han sido infinitas. Al principio se especuló con nombres que sonaban fuertes, actores con una trayectoria probada en el género de la aventura y con el carisma suficiente para compartir pantalla con Yaman. Se mencionaron nombres de actores italianos, por ser Italia el país que más ha apostado por Sandokan a lo largo de los años, y también se habló de posibilidades de casting internacional. Es fascinante ver cómo la industria del entretenimiento piensa y selecciona a sus elencos para proyectos de esta magnitud. No se trata solo de encontrar a un actor talentoso, sino de encontrar a la pieza que encaje perfectamente en el rompecabezas, que complemente al protagonista y que juntos creen una química explosiva. Pero hoy, la espera ha terminado, o casi. Porque se ha confirmado, y esto es lo emocionante, quién será nuestro Yanez de Gomera. Y prepárense porque la elección es realmente interesante y estoy convencido de que va a dar mucho de qué hablar. El afortunado, o más bien, el elegido para compartir este icónico rol junto a Can Yaman en la nueva Sandokan es el talentoso y carismático actor italiano Andrea Giannola. Sí, han oído bien. Andrea Giannola. Quizás su nombre no sea tan familiar para todos como el de Can Yaman, pero créanme, este joven actor tiene un futuro brillante y ha estado trabajando duro para labrarse un nombre en la industria. Ha participado en diversas producciones teatrales y televisivas en Italia, demostrando una versatilidad y una profundidad que lo hacen un candidato ideal para este papel. Giannola es conocido por su energía en escena, su capacidad para transmitir emociones complejas y su naturalidad frente a la cámara. Estas son precisamente las cualidades que se buscan en un Yanez de Gomera moderno, un personaje que, si bien mantiene su lealtad inquebrantable, también puede aportar una nueva perspectiva y un aire fresco a la saga. La elección de Andrea Giannola como Yanez de Gomera junto a Can Yaman como Sandokan es una apuesta audaz pero, a mi parecer, muy inteligente.
Se trata de combinar la fuerza y el atractivo global de Yaman con el talento emergente y la autenticidad italiana de Gianmola. La idea es crear una nueva química, una nueva dinámica entre estos dos personajes que sea fiel al espíritu de la obra original pero que al mismo tiempo resuene con el público actual. No se trata de replicar lo que se hizo antes, sino de reinventar la historia, de darle un nuevo aire, una nueva energía. Y en este sentido Gianmola parece ser la persona perfecta para aportar esa chispa. Pensemos en lo que implica este rol. Yanez es más que un simple secuaz. Es el contrapunto de Sandokan. Mientras Sandokan es el líder audaz, el estratega implacable, Yanez es a menudo el que aporta el toque de humor, el pragmatismo e incluso, en ocasiones, el sentido común que Sandokan, cegado por su ímpetu, podría pasar por alto. La relación entre ellos es una de hermandad, una lealtad que trasciende la piratería y las batallas. Se apoyan mutuamente, se complementan, y esa complicidad es lo que hace que su amistad sea tan legendaria. Y es precisamente esta dinámica la que Andrea Gianmola tendrá que encarnar junto a Can Yaman. Estamos hablando de un personaje que ha sido interpretado por actores con diferentes estilos y enfoques a lo largo de las décadas. Cada Yanez ha tenido su propia personalidad, su propio encanto. Y la expectativa ahora es ver cómo Andrea Gianmola, con su propia interpretación, dará vida a este entrañable personaje. Será un Yanez más joven y enérgico, a tono con la visión de Can Yaman como un Sandokan renovado. ¿O quizás buscará un equilibrio entre la tradición y la innovación? Lo que sí está claro es que su presencia en pantalla junto a Yaman promete ser un espectáculo. La contrastante energía de ambos actores podría generar una química muy interesante, una dinámica de poder y camaradería que atraiga a un público amplio. Imaginen las escenas, las travesías por los mares del sur, las emboscadas, las intrigas palaciegas y, por supuesto, los momentos de camaradería en medio de la tempestad. La forma en que Gianmola interactúe con Yaman, cómo responda a sus órdenes, cómo lo cuestione cuando sea necesario, todo ello será crucial para el éxito de la serie. La clave estará en la construcción de esa confianza mutua, en esa hermandad que, como mencioné antes, es el corazón de la historia de Sandokan. Además, la elección de un actor italiano para un rol tan icónico en una producción que se espera tenga una fuerte base italiana, le da un toque de autenticidad a la adaptación. Si bien Can Yaman es turco, su conexión con Italia es muy fuerte, tanto por su popularidad como por sus proyectos allí. Y tener a un actor italiano en un rol tan fundamental como Yanez de Gomera refuerza esa conexión, y sin duda, atraerá al público italiano, que tiene un cariño especial por esta saga. Es una estrategia de casting muy acertada, que busca equilibrar el alcance global con las raíces culturales de la historia. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta dupla? Can Yaman ha demostrado una gran capacidad para la acción y para roles de fuerte presencia física, características esenciales para un Sandokan. Andrea Gianmola, por su parte, con su formación y su energía, podría aportar esa chispa de ingenio y ese toque humano que necesita el personaje de Yanez. La combinación de estas dos fuerzas promete una Sandokan llena de aventura, acción y, esperemos, también de momentos emotivos y divertidos. Estamos ante una producción que aspira a ser un gran éxito internacional, y la elección de los actores es fundamental para lograrlo. La noticia de Andrea Gianmola como Yanez de Gomera genera una expectativa enorme. Es un actor que está listo para dar el salto a la fama global, y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo pantalla con uno de los actores más populares del momento, en una de las historias de aventuras más queridas de todos los tiempos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estarán deseando ver las primeras imágenes de Can Yaman y Andrea Gianmola juntos, probando esa química que promete revolucionar la pantalla. El rodaje ya ha comenzado, o está a punto de hacerlo, y cada detalle que se filtre será recibido con entusiasmo por los fans de todo el mundo. La espera será larga, pero la recompensa, sin duda, valdrá la pena. En resumen, la gran incógnita sobre quién sería el fiel Yanez de Gomera junto a Can Yaman ha sido resuelta. El elegido es Andrea Gianmola, un actor italiano con un gran potencial y el carisma necesario para encarnar a este icónico personaje. La combinación de Yaman y Gianmola promete una Sandokan renovada, llena de acción, aventura y una química explosiva que sin duda cautivará a audiencias de todo el mundo. Estamos ante el inicio de una nueva leyenda, y no puedo esperar a ver cómo estos dos talentosos actores dan vida a esta historia inmortal. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, amantes de las historias de aventuras y de las grandes producciones.
Espero que hayan disfrutado desvelando este misterio conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la elección de Andrea Gianmola como Janet de Gomera? ¿Creen que formará una gran dupla con Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.